Entonces, cuando creó la tierra, creó el huerto del Edén y allí formó al hombre y a la mujer y los puso en aquel huerto. Y lo que encontramos que en ese huerto se llevaba a cabo un encuentro entre el Creador y su criatura. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. La tierra fue creada entonces por Dios y para Dios. El huerto fue creado por Dios y para Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Tú fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Y estamos aquí para entender, porque la iglesia necesita saber y entender esta maravillosa promesa. Jesús prometió su presencia. El plan de Dios no ha cambiado. Las condiciones para el ser humano sí cambiaron por causa del pecado. Pero ahora Dios le dice al pueblo del pacto: construyan un lugar santo. Yo voy a habitar en ese lugar y en ese lugar yo me voy a manifestar. Tú no eres un cristiano de segunda categoría. Tú no eres un cristiano calientabancas. Tú no estás en el cuerpo de Cristo para hacer una cifra y un número. Tú no estás allí para una estadística. Si tú has nacido de nuevo, dice que su presencia ha venido para estar en ti. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Paredes. Estamos en nuestra serie El potencial ilimitado de la iglesia. Posiblemente te llame mucho la atención un título como este, pero estamos revisando las Escrituras y desde las Escrituras, desde la Biblia, la palabra de Dios, queremos entender por qué la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, tiene un potencial que es ilimitado. Hemos hablado del potencial natural, el regalo de Dios en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento. Venimos nosotros a tener la oportunidad de llevar a cabo el propósito para la cual fuimos creados por Dios y por la cual estamos en esta tierra. Hemos dicho que tenemos un origen glorioso para un propósito glorioso. Ahora estamos entrando en nuestra serie a entender el potencial espiritual. Y hemos dicho que el potencial espiritual es por la presencia y la actividad de Dios en nuestras vidas. Otra vez, la presencia y la actividad de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, esto es algo que tenemos que entender. Y siempre ha sido un gran reto tener la convicción bíblica de qué es esto, qué significa. Hoy día hablaremos acerca de la promesa de su presencia. Génesis, capítulo 3, el verso 8, porque necesitamos irnos para entender el origen de todo. Allá en el Edén, su presencia en el Edén. Génesis 3:8 dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Este pasaje nos revela lo que toda la Escritura nos enseña y que quizás Pablo lo dice de una manera muy directa y concreta, que todas las cosas fueron creadas por Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Aquí vamos a la tierra. Visibles, invisibles. Todo, autoridades, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando creó la tierra, creó el huerto del Edén y allí formó al hombre y a la mujer y los puso en aquel huerto. Y lo que encontramos que en ese huerto
se llevaba a cabo un encuentro entre el Creador y su criatura, entre Dios que creó todas las cosas y el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Se celebraba un encuentro, no sabemos con qué frecuencia. No podemos nosotros determinar la frecuencia, el tiempo, porque estaban en ese estado edénico, en ese estado glorioso, en donde había una comunicación, había una comunión, existía una armonía y una relación, una relación. El pasaje nos hace ver que de pronto todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. La tierra fue creada entonces por Dios y para Dios. El huerto fue creado por Dios y para Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Tú fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Y en el Edén existía esa perfecta armonía y comunión, comunicación, una relación. Tanto que se oía la voz, o sea, ellos distinguían la voz de Dios. Yo te pregunto, ¿tú conoces la voz de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Y Dios se paseaba por el huerto. ¿Cuáles son esos indicadores para saber? Para que Adán y Eva sepan que era Dios y no alguno de los tantos bellos y hermosos seres vivientes, animales que estaban en la creación, sino la misma presencia de Dios paseándose en el huerto. Luego ellos dicen que se escondieron. Y sabemos por qué se escondieron, de la presencia de Dios. Hoy estamos aquí para entender, porque la iglesia necesita saber y entender esta maravillosa promesa. Jesús prometió su presencia. Y aquí vemos, entonces, concluimos que el propósito de Dios al crear al ser humano, al crear la tierra y al poner allí al ser humano en el huerto de Edén, es para que haya esa comunión, para que la misma presencia de Dios pueda estar aquí en la tierra, en ese huerto del Edén, la misma presencia de Dios, de la cual el hombre y su mujer, a causa del pecado, se tuvieron que esconder porque tuvieron temor. Esas son las consecuencias del pecado, pero eso no cambia el plan de Dios. El plan de Dios continúa, y permítame leer lo que dice la Escritura para que usted pueda saber ahora que el plan de Dios no ha cambiado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero el pecado trae las consecuencias. El hombre termina por causa del pecado separado de Dios. Pierde esa condición gloriosa original y por lo tanto pierde la posición gloriosa. Ya no puede tener más una relación con Dios, ya no puede tener esa comunión con Dios, no por causa de Dios, sino por causa del hombre, porque el pecado separa al hombre de Dios. De ahí en adelante dice que ya no estaba más esa presencia de Dios. Es más, el hombre fue echado del huerto del Edén, destituido de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero el plan de Dios sigue adelante. Entonces tenemos que irnos ahora a entender en los siglos venideros qué es lo que Dios hace. Entonces encontramos la presencia de Dios según el primer pacto. Y cuando llega el momento en que se levanta la nación, ¿no es cierto? Aquella nación que nacería de Abraham, y se va a celebrar y se celebra ese primer pacto. En Éxodo, en el capítulo 25, el verso 8, Dios le da instrucciones a Moisés y le dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré, ¿no? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Está dando instrucciones y le dice, edificarás, levantarás un tabernáculo para mí. La palabra tabernáculo es una casa separada, apartada. Por eso se llama santuario, un lugar santo, apartado, dedicado. ¿Y qué dice? Que Él va a habitar allí. Habitaré allí en medio de vosotros. Pero no solamente habitaré en medio de vosotros, sino que el verso 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Y allí me declararé, allí me manifestaré, allí hablaré contigo. Entonces, el plan de Dios no ha cambiado. Las condiciones para el ser humano sí cambiaron por causa del pecado. Pero ahora Dios le dice al pueblo del pacto, construyan un lugar santo. Yo voy a habitar en ese lugar. Y en ese lugar yo me voy a manifestar. Bendito Dios. Yo allí te hablaré. Yo allí me manifestaré. Yo te diré todo lo que tú le tienes que decir al pueblo. Entonces la presencia de Dios está garantizada. Moisés lleva adelante la tarea como el gran libertador, pero no solamente eso, prepara y da las bases para que se funde una nación y en esa nación está prometida la presencia de Dios y la presencia de Dios en ese tabernáculo, en esa arca del pacto. Allí habitaré y desde allí me manifestaré. Primer pacto. Y así fue. Y podemos ver los testimonios que encontramos en la vida del pueblo de Israel, cómo ellos avanzaron y llevaron adelante la conquista de la tierra prometida y se establecieron en la tierra prometida bajo la convicción de la presencia de Dios. David llegó a un nivel muy grande, muy profundo de la presencia de Dios, tanto que cuando él se establece en Jerusalén, él pone la tienda, el tabernáculo allí en Jerusalén. Y 24 horas al día la presencia de Dios se manifestaba y él hizo que hubieran cantores, músicos para que 24 horas al día estén ofreciéndole alabanza y adoración a Dios. Por eso, la convicción de un israelita, donde él se encontrara, desde donde él se encontrara, mirando hacia Jerusalén, se postraba. Y el israelita cantaba aún y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque ellos tenían la convicción que Jehová habitaba en aquel lugar. Y Cabot, también sabemos que la presencia del Señor ya no estuvo más en un determinado momento, porque no se dieron las condiciones por causa del pecado, de la incredulidad y de las transgresiones que cometieron el pueblo de Israel. Pero vamos ahora a entender lo que Jesús nos enseñó. Porque hemos dicho, esta es la historia y el desarrollo de la historia donde tenemos que entender ese primer pacto, la presencia de Dios. Y la manifestación de Dios se daba desde aquel tabernáculo en el arca del pacto donde estaba la presencia misma de Dios. Presencia a la cual entraba Moisés y hablaba con Dios como alguien habla con un amigo cara a cara. Presencia en la que Samuel aprendió a vivir. Presencia en la que David llegó a entender que tenía que vivir para llevar a cabo su rol, su labor y cumplir con su asignación de rey y pastor de la nación de Israel. El tiempo pasó y vino Jesús. Y Jesús vino no para quedarse. Él es el Dios hecho hombre que vino para llevar a cabo una obra que nadie podía hacer, que no había nadie, según la revelación de Juan en Apocalipsis. Dice, y yo lloraba y lloraba y lloraba porque no había nadie digno. Pero Jesús, el Cordero inmolado, es el único digno porque Jesús fue a la cruz. Él es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él vino para ir y ser Él sacrificado y sobre Él el pecado de todo el mundo para poder redimir. Pero no solamente se queda en perdonar los pecados, en darnos ese perdón de pecados, ser libres de toda la culpa, de toda la maldad y tener la oportunidad de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. No, hay algo maravilloso que Él le revela a sus discípulos y les dice: no se pongan tristes, me voy a ir, pero voy a volver para estar con ustedes. Y necesitamos ahora leer para entender la presencia, la promesa de la presencia, y esto está aquí en Juan capítulo 14. Y en Juan capítulo 14 dice vamos a leer algunos versículos, porque esta es la esencia de la promesa del Espíritu Santo, que también está en el capítulo 16, pero en el capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque Él, en esa condición de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, no podía estar para siempre. Él había tomado ese cuerpo humano, era frágil, vulnerable, y su camino era pasar por la cruz, por la muerte. Así que en esa condición de Dios hecho hombre, Él no podría estar para siempre, pero sí el otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ojo, y estará en vosotros. Aquí Jesús está dando una promesa que tendrá un cumplimiento en un tiempo futuro. Y es un futuro inmediato, porque Jesús está muy cerca de ir a la cruz. Un futuro inmediato. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dice, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús está prometiendo nuevamente el plan original, su presencia. Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. En el Edén, en el estado original, la presencia de Dios era tan real que había esa perfecta comunión, esa armonía, donde Adán y Eva disfrutaban de la misma presencia de Dios que se manifestaba en el huerto. Eso se perdió. En el antiguo pacto o en el primer pacto se lleva a través de un diseño, el diseño de levantar un santuario, un lugar santo. Es el santuario, o llamado más adelante templo, el tabernáculo, y dentro de ese tabernáculo él dijo un arca, el arca del pacto, y mi presencia estará allí y allí me manifestaré. Ese es el diseño del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto Jesús viene para decir: el que me ama. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Él está prometiendo que cuando él se vaya, la exaltación. Y Jesús, 40 días después de haber resucitado, ascendió a los cielos. ¿Qué va a hacer? Pedirá al Padre, rogará al Padre que envíe otro consolador. El día de Pentecostés, en el día 50 de la resurrección de Cristo, es la venida del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo, es la promesa, se ha cumplido. ¿Y qué es lo que está prometiendo? Estaremos en Él y nos vamos a manifestar. Vamos a morar en Él. Haremos morada con Él. Lo que quiero decirte que cuando hablamos del potencial ilimitado, no estamos hablando de herramientas que el ser humano puede crear. Hoy en día hay tanta tecnología y la tecnología es una bendición, pero también puede convertirse en un mal. La tecnología está manipulando a la gente. Hoy lo que te quiero decir a ti como creyente, porque si tú amas al Señor, si tú has integrado tu vida a Cristo,
si tú has nacido de nuevo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, según la promesa, ha venido a morar en ti, pero no solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la plenitud ahora de la divinidad, Dios mismo, porque Jesús dice, vendremos a Él, habla en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada con Él. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Que sois templo de Dios? Dice Pablo. ¿No sabéis que Él habita en vosotros? No se trata de tu rol dentro de la iglesia. Lamentablemente, hay líderes que son adorados o son, con todo respeto quiero decir, pero hay líderes que ellos mismos aceptan que los traten como superestrellas o supercreyentes, como si pertenecieran a una clase superior, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que cada creyente, porque la promesa es para todo aquel que ha nacido, si me amas y guardas mi palabra, no solamente vendrá el Espíritu Santo para estar en ti, sino que la misma presencia gloriosa de Dios, así como la presencia de Dios estuvo en el huerto del Edén, así como la presencia de Dios estuvo en el huerto de Dios y había esa comunión, esa relación, ese contacto que se daba allí en el huerto del Edén, así será. Así como sucedió en el diseño del primer pacto, donde la presencia de Dios descendía al tabernáculo, la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo y Moisés entraba a tener comunión y recibía directamente esa manifestación de Dios en su vida. Y no solamente eso, fue la presencia de Dios que les dio las grandes victorias, las grandes conquistas que llevaron a cabo ellos en su vida, fue por la presencia de Dios. Por eso David dijo que es imposible avanzar, es imposible liderar sin la presencia de Dios. Por eso trajo el arca de Dios a Jerusalén. Hoy me dirijo a ti. Tú no eres un cristiano de segunda categoría. Tú no eres un cristiano calientabancas. Tú no estás en el cuerpo de Cristo para hacer una cifra y un número. Tú no estás allí para una estadística. Si tú has nacido de nuevo, dice que su presencia ha venido para estar en ti. Otra vez, haremos morada con Él. Y Pablo lo dice una y otra vez, que somos la morada de Dios aquí en la tierra. Eso lo saben los ángeles. Por eso Pablo dice que después de la obra de la cruz vendrían días gloriosos, tiempos de gloria, que habrán cosas y sucederán cosas que los ángeles anhelan contemplar. ¿Sabe lo que los ángeles están contemplando? Que la misma presencia del Dios Todopoderoso habita en todo aquel que ha nacido de nuevo. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y hay un diseño. El diseño del Antiguo Testamento era necesario tener el tabernáculo, el arca del pacto para que la presencia de Dios esté allí. Dios dijo, les daré un corazón, quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y enviaré mi Santo Espíritu, pondré mi Santo Espíritu. Y entonces vivirán en otra dimensión. Recuerda el potencial ilimitado de la iglesia. Jesús preparó todo para que su iglesia sea una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente sin mancha, una iglesia no para esconderse, una iglesia no para estar dentro de cuatro paredes, una iglesia que se levanta para brillar, para resplandecer. Y cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese a esta tierra y viene con todos sus ángeles en toda su gloria, viene por esa iglesia, una iglesia resplandeciente. Prepárate. Seguiremos hablando para conocer sobre la presencia de Dios en tu vida y la manifestación de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.